empezar una serie de 9 catequesis, 9 semanas, con el tema la presencia de los ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Podríamos empezar con el tema la presencia de los ángeles en la vida de Jesús o en sus predicaciones, pero como nosotros estamos en el tiempo de la iglesia y es un tiempo muy difícil para nosotros a esta hora, yo pienso que sería mejor meditarmos durante 9 semanas este tema de las intervenciones y la acción de los ángeles en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. Y vamos a empezar nuestra primera catequesis con el libro dos Hechos dos Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 a 11. Dito hecho, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó a la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, elevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Assim como el arcángel San Gabriel estaba en el principio de la vida terrena de Jesucristo, en el momento de su encarnación, después la respuesta de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, así están estes 2 ángeles en el momento mismo de su ascensión al cielo, que marca el final de su vida pública entre nosotros. No nos sorprendamos por ello, pues también ellos estaban siempre presentes en todas las fases de su vida, la vida de Jesús, en Belén, Egipto, Nazaret, también en el momento de sus 3 años de pregación, también en su pasión y su glorificación. Los santos ángeles son también uno de los temas de su predicación, porque el Señor no quiere que vivamos en la ignorancia de los espíritus benditos que Él pone en nuestra disposición, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. No son espíritus al servicio de Dios, enviados para ejercer un ministerio en favor de que los heredarán la salvación. Es sorprendente como la primera información que nos da este pequeño texto sobre estes 2 ángeles es: se les presentaron exatamente en la misma hora. Vemos aquí la disposición angélica para llevar a cabo la misión que Dios les confió con los apóstoles, que en ese mismo momento sus ojos estaban fijos en el cielo mientras Jesús se iba. Los ángeles estaban listos para obedecer a las órdenes de Dios. Esta pronta obediencia es representada por sus alas. En el momento de la llamada del profeta Isaías, este profeta contempló en el templo los santos serafines alrededor del trono de Dios, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 de ellos volaban. Este simbolismo bíblico
debe entenderse a la luz del Salmo 102. Bendice al Señor todos sus ángeles, que son poderosos en fuerza, que cumplen su mandato, siempre dóciles a su palabra. A esta obediencia alada se añade otro gran ejemplo que nos dan los santos ángeles, es decir, su grande condescendencia hacia los hombres. Aunque son de una naturaleza muy superior a la nuestra, se adaptan a nuestros sentidos y a la realidad material que nos rodea. Este descenso a nuestro nivel de pobreza se describe en estas palabras: dos hombres vestidos de blanco. Aquí tomaron la forma de dos hombres, de la misma manera que San Rafael con el joven Tobías tomó la forma de un joven forastero, que durante el viaje de ida y de vuelta parecía una persona humana absolutamente normal. Pero cuando reveló su verdadera identidad, dijo: soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones de los justos y tienen un lugar ante la majestad del Señor. No teman, que la paz sea con ustedes. Alabado sea Dios por toda la eternidad. Cuando estuve contigo, no fue por mi propia voluntad, sino de la de Dios. Así que debes alabar siempre. Cada día en tu presencia no comía, no bebía nada en realidad. Solo parecía hacerlo. Capítulo 12 del libro de Tobías. Por lo tanto, su apariencia exterior es una condescendencia absoluta hacia nuestra pequeña percepción. Vestidos de blanco es otra manifestación de esta misma condescendencia, porque toman la misma apariencia exterior que los ángeles tomaron en el domingo de Pascua. Por ejemplo, el ángel que quitó la piedra del sepulcro, Mateo 28:3. El ángel que estaba dentro del sepulcro sentado a la derecha y que habló a las santas mujeres, Marcos 16:5. Y los dos ángeles que hablaron a María Magdala, Juan 20:12-13. Mientras que la presencia angélica causa temor, el día de Pascua, el día de la Ascensión, los apóstolos y las personas que los acompañaban ya no se molestan porque ya estaban familiarizados con los santos ángeles y no necesitan ninguna explicación, ya que saben muy bien quién son ellos. Continuamos el texto de los Hechos de los Apóstoles. Los ángeles les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo haréis visto marcharse al cielo. Versículo 11. Con estas palabras vemos la razón de la venida de los dos ángeles a los testigos de la ascensión de Jesús. Los ángeles no hablan de sí mismos, mas del Señor, que es el centro de su existencia. Aquí anuncian la buena nueva de la certeza de su segunda gloriosa venida.
Sobre este acontecimiento, Jesús dijo en su predicación: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Mateus 25, 31. Entonces pagará a cada segundo su procedimiento. Mateus 16, 27. Jesús, en el momento de su segunda venida, servirá de los santos ángeles como ministros de su justicia, como está escrito en la explicación de la parábola de la cizaña en el campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que quitarán de su reino todos los escandalosos y a todos los que praticaron la iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Ali será el llanto y el rechinar de dientes. Los santos ángeles reunirán a los elegidos en el poder de la omnipotencia divina. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este procedimiento angélico en el momento de la ascensión de Jesús está en plena armonía con sus diversas intervenciones en los momentos más importantes de su vida terrena. Los ángeles son los evangelizadores, os portadores de la buena nueva. Por ejemplo, a la Virgen, Lucas 1, sobre la venida de la promesa del Padre, con San José, sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, con los pastores en la ocasión del nacimiento de Jesús, con las santas mujeres y María Magdala, que les anunció la resurrección del Señor en la madrugada del domingo de Pascua. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica llama a los ángeles en la vida de Jesús nuestros evangelizadores. Podemos preguntarnos, ¿por qué en el último evento de la vida terrena de Jesús, que es su ascensión, los santos ángeles hablan en su regreso, en su segunda venida en gloria? Porque entre estas dos venidas se encuentra el tiempo del Espíritu Santo, que guiará a la Iglesia de Jesucristo en su misión de ser un instrumento de salvación para toda la humanidad. Los apóstoles y los demás discípulos entendieron bien este significado, porque justo después de esta mensaje angélica, actuaron como está escrito. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban. Todos ellos perseveraron unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Así comenzó un periodo de intensa preparación para la venida del Espíritu Santo.
En esta época del Espíritu Santo, que podemos chamar o tempo da Igreja, todos participam da única mediação salvadora de Jesucristo, é decir, a Santíssima Virgem Maria, os ángeles e os santos, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 970. La función materna de María en relación con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, toda la influencia salvífica de la Santísima Virgen deriva de la abundancia de los méritos de Cristo. Se basa em sua mediação e depende inteiramente de ela, e toda a sua eficácia está ali. Lumen Gentium, número 60. En efecto, nenhuma criatura pode comparar-se com o Verbo encarnado e redentor, pero, assim como o sacerdócio de Cristo é compartido de diferentes maneiras por los ministros e o povo fiel, e assim como a bondade de Deus, sendo una, é difundida de diferentes maneiras por los seres criados, assim, a mediação única de Cristo não exclui, senão que suscita em las criaturas diferentes cooperações que participam de esta fuente única. Lumen Gentium 62. Enquanto a los santos ángeles podemos dizer que antes de acompanhar ao glorioso Senhor em sua segunda venida como ministros de sua justiça, en el tiempo de la Iglesia, que é nosso tempo, acompanham o mesmo Senhor completamente despojado, pero presente en el pan eucarístico em todos os sacrários da terra, como ministros de sua misericórdia. Assim podemos dizer qual é a mediação angélica en el tiempo de la Iglesia. En la Sagrada Escritura, la mediación angélica se presenta en la imagen de la escalera del cielo. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios está en la cima de esta escalera, como se describe en el sueño de Jacob en Betel. Jacob salió de Bersabé em direção a Harán. Chegou a determinado lugar e se quedou ali a pernochar, porque já se havia puesto o sol. Tomando uma pedra de ali mesmo, se la colocou por cabeça e se echou a dormir en aquele lugar. E tuvo um sueño, una escalera apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaron por ella. Arriba fue el Señor quien le habló. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, la daré a ti y a tu descendencia. En el momento de su vida terrena, el Señor Jesús descendió a la tierra, tomando nuestra naturaleza humana, se hizo inferior a los ángeles, como está escrito, Hebreos 2:9. Vemos coronado de glória e de honor a este Jesús, que por um pouco de tempo se hizo inferior a los ángeles, em virtude de haber sufrido la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos. Por lo tanto, el Señor descendió desde lo alto de la escalera del cielo hasta nuestro nivel, con los ángeles ejerciendo su mediación entre el cielo y la tierra, por cima del Hijo del Hombre, como el mismo Jesús dijo a Natanael: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas maiores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, en el tiempo de la Iglesia, los santos ángeles sirven al Señor tanto en su trono de gloria, en lo más alto del cielo, como en su trono más bajo, el pan sagrado, donde está escondido su divinidad y su propia humanidad para nosotros. Sin embargo, es en esta profundidad que Él es para todos la fuente de la vida. Es al hacer esta conexión entre los hombres y el Señor que los ángeles entran en acción. No son espíritus al servicio de Dios enviados para ejercer un ministerio en favor de los que heredarán la salvación. Yo gustaría de terminar esta catequesis con una pequeña oración. Yo gustaría que ustedes, en su corazón, en su pensamiento, si es posible, rezar conmigo. Oremos. Porque estás mirando al cielo, ángeles de Dios, ministros de su misericordia, desviad nuestra mirada del vacío sin sentido y concentrarnos en nuestra vida cotidiana concreta, que debe ser vivida segundo los designios y la voluntad de Dios. Amén. Amén.